¿Qué tal, Pablo querido? ¿Cómo estás? Bien, bien. No sé por dónde empezar con vos. A ver, dame una Desde primera. que Colón salió del puerto de Palos, No, arranquemos por ahí. hace mucho que no hablamos, hace mucho que no hablamos. Estoy muy tentado a preguntarte, ya vamos a llegar a esto. El acto de anoche, vos sos un fino analista de escenarios. El acto de anoche, ese acto autocelebratorio de núcleo duro, del Milei Rockstar, ¿a quién aglutina? ¿Para quién está dirigido? ¿A quién puede sumar y a quién puede espantar? Mira, a partir del acto de ayer surgió un montón de análisis con varias cuestiones que son todas acertadas, ¿no? Es decir, apuntar a devolver el entusiasmo, tratar otra vez de controlar la agenda, apuntar a los jóvenes. Me parece que están todas bien esas visiones. Yo te puedo aportar una, porque cuando veo el acto, Pablo, se me traza una línea en la historia de la configuración y desconfiguración simbólica de Milei y de las necesidades de los argentinos que dice así. Lo voy Traducímelo, a tratar vos que sos un experto, traducímelo a mi tía Keka. bien. Vamos despacito, mira. En la famosa nube de palabras de las necesidades, de la principal demanda de la sociedad, al principio de la gestión de Milei, por supuesto, la principal demanda era la inflación y la economía, y eso torció, ¿no? A principio de este año ya dominaba la corrupción. Entonces vos tenés esto en la cabeza. Como primer dato, la demanda principal de los argentinos era la corrupción, a principio de este año. Por lo menos en julio tenemos el último registro de eso. Bien. Por otro lado, tenemos las nubes de palabras de Milei y cómo eso fue cambiando. Milei, antes de ser presidente, era loco para los dos públicos, Pablo. Sí. Después quedó loco solamente para el público que lo odiaba. Loco en un sentido peyorativo, en el sentido del loco psiquiátrico, del loco peligroso, ¿no? Del Sí, loco sí. patológico. Sí, el loco que merecía un juicio político, según los kirchneristas que le querían hacer un juicio político desde el día uno. Sí. Muy bien. Entonces, los primeros 19 meses de Milei, la discusión simbólica era el loco contra los corruptos. Sí. Bien. ¿Bien? Bien. Perfecto. A partir de agosto, nube de palabras anterior a la elección de la provincia de Buenos Aires, ya la palabra que empezó a dominar del público que lo odia a Milei no era loco, lo cambiaron por corrupto. Apareció la palabra corrupto en la nube de palabras de Milei que no estaba. Entonces, el juego dejó de ser locos contra corruptos y empezó a ser corruptos contra corruptos. No es lo mismo que vos y yo disputamos en el sentido de que yo te digo que sos cabezón y vos me decís que soy narigón, Pablo, a que la conversación sea que los dos somos cabezones o que los dos somos narigones. ¿Entendés? El kirchnerismo logró emparejar simbólicamente esa batalla. Y entonces, enredado en esa circunstancia ahora de que unos le dicen corrupto a los otros y los otros le dicen corrupto a los unos, cuando veo el acto de Milei de ayer, digo, dos puntos, Milei está tratando de volver a ser el loco. Está bien. Está buscando simbólicamente ponerle en un lugar que no era maravilloso, pero era más cómodo para él, locos contra corruptos. Y vuelve a hacer lo que hizo siempre. Eso también denuncia una carencia, Pablo, que es que no puede ir hacia un tercer lugar. Claro. Hay Lo mucho único público que- propio, hay mucho público propio, me consta, público joven propio, que está subrayando algo peligroso que no aparece, me parece, en ningún lado, que es la desconexión con la realidad. La desconexión. El hablarle Claro. solo al grupo posicionado frente al kirchnerismo. Yo vi mucho en las redes hoy, se le plantaron a los cucas. Pero hay mucho público propio, joven, que dice, che, pará, ¿se está dando cuenta de lo que nos está pasando? Porque la estamos bancando. Todavía lo bancamos, pero esto parece como que están autocelebrando un milagro que nosotros todavía en el que Claro, pero podemos está viendo. creer, pero todavía no nos llegó. Paren, muchachos, avísenos por dónde está la fiesta, porque no la vemos todavía. Esa es una de las grandes imputaciones sobre este gobierno, que a la hora de ser un kinesiólogo que tiene que provocar dolor en el tratamiento, cuando la gente empieza a llamar para decir, che, ¿sabes qué? No voy a la próxima sesión, a la sesión de la provincia de Buenos Aires de septiembre no fue, el kinesiólogo no te contesta, che, vení que vamos a ver qué hacemos con el dolor, te reconoce el dolor, Claro. vamos a ver si te puedo aflojar un poco. El kinesiólogo te dice, ¿sabes qué? Sos un cobarde y el dolor no existe. Es decir, hay como una situación de castración emocional de la cual es importante salir porque hay que conducir gente en el dolor, Pablo. Exacto. Ahora, yo te diría que de los dos públicos originales de Milei, el público sub-30
y el público más de 51, que lo votó, el primer público lo votó en todas las instancias y el segundo público lo votó solamente en la segunda vuelta, los dos tienen una herida que es distinta. El público menos 30 cree que durante el último tiempo Milei se les desdibujó, que ya no es el de antes, que no es el original. Eso está tratando de decir con el acto que vimos. Volvé al rockstar, volvé al grito contra la casta, volvé al grito contra los cuca, etcétera, etcétera, Claro. etcétera. Que también parte de su necesidad, Pablo, porque es fácil en Argentina decir soy liberal y aguante el ajuste si tenés menos de 30 años, porque también vivís de la de otro, vivís de tu papá y tu mamá. El 80% de los menores de 30 años vive de los padres. Ahora, los mayores de 50, lo que están necesitando es un Milei que si tiene que intervenir en el dolor, por lo menos lo reconozca y que no se pase de sádico. ¿Ok? Y también está esperando un Milei que deje de guerrear con todo lo que es innecesario guerrear. Y a ese público están tratando de tenderle un puente. Pero cuando llaman a claro, la pregunta es, ¿tiene Milei un discurso para ese público? ¿Puede Milei hablarle a ese público? ¿Tiene alguien en el gobierno que si no es él le hable a ese público? Bueno, está bien, yo no voy a dar nombres, pero está bastante claro, en los últimos compases de la vida de este gobierno, ha quedado bastante claro que ahí adentro hay dos lógicas. Hay una lógica que dice no reconozcamos nada y vamos con el Milei original y punto. Y hay otra lógica que está tratando de empujar hacia otro nivel de madurez. Y de reconocimiento. ¿Qué palabra la palabra madurez? ¿Qué palabra? Nada. Bueno, por seguí. eso lo digo. Sí, Por eso lo digo, Pablo. subrayo y seguí. Claro, y está deliberadamente puesta. Y hay un conjunto de gente que está tratando de empujar hacia un liberalismo. Que la próxima fase de este liberalismo sea más madura y menos sádica. Bueno. De la misma manera que del otro lado, del kirchnerismo, hay un conjunto de gente que está buscando un progresismo que no sea setentista, Pablo. Sí. Te pregunto, la operación quirúrgica, extracción tardía de SPERT, colocación del implante Santilli, ¿obtura a la sangría? No lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos porque lo vamos a ver en las urnas. Yo creo que es lo único bueno que podían hacer, pese a la crueldad que puede estar viendo el personaje dependiendo de lo que opines de él, ¿no? Pero es lo único que podían hacer. La verdad que es lo único que podían hacer. Decirle a la gente, a ver, si hay una parte del público de Milei que se desilusionó porque de repente en un gobierno empiezan a aparecer casos de corrupción, Pablo, esa gente también tiene que reflexionar el nivel de ingenuidad con el cual construyó a Milei. Claro, totalmente. ¿Es posible tener un gobierno absolutamente libre de corrupción o es una ingenuidad? Bueno, muy bien. Ahora, lo que vos esperarías es que si el gobierno tiene un acto de corrupción o una sospecha, que corten cabeza. La reacción. ¿No? Totalmente. Claro, Claro, que reaccionen enseguida. Eso te diferenciaría del kirchnerismo. Jorge, quiero otro plano de tu análisis que tiene que ver con, da lo mismo que en la boleta vaya SPERT, porque no se cambie nada, que vaya Reinhardt o que vaya Santilli en esta boleta única, que también es un caso nuevo, una innovación. A propósito, dale, urgente. Lucía Salinas, más información sobre esto, la justicia electoral, ¿qué puede pasar? Mañana, 8:30 de la mañana, el gobierno debe responder cómo financiaría una reimpresión de las casi 14 millones de boletas únicas para el distrito bonaerense. Una inversión que va de los 10 a 12 millones de dólares. Un informe que le pidió la Junta Electoral. Y a las 10:30 de la mañana están citadas todas las fuerzas políticas junto al ministro de Gobierno de quien depende una posible reimpresión de boletas. Es catalán, Exactamente, el ministro del Interior. El ministro del Interior, Claro. para responder todas las dudas de los espacios para, políticos. Lucía, pero para. Hoy, Nacho, hoy tenemos abiertas dos dudas. Claro. Primero, Sí. si te dejan reimprimir. Y después, ¿quién ponemos? Es que bueno. ¿Quién va encabezando? ¿Reinhardt o va a encabezar Santilli? Bueno, eso. justamente... Primero el juez tiene que Lo que definir. pasa es que ahí la estrategia política va a ser, me parece, la libertad avanza. Si mañana tienen que definir y la justicia los apura,
Me parece que la estrategia judicial va a quedar a un lado y me parece que el gobierno puede avanzar con una decisión para que sea Santilli. Claro, se la presento, o es Reinhardt o es Santilli. La obsesión del gobierno es que sea Santilli, Pablo. O sea, por una cuestión de que ser una ya víctima. vieron que había prendido bien la candidatura de Santilli, que había otro clima. Es decir, el gobierno, ¿por qué se apura? Porque sabe que necesitan de Santilli. Bueno, ahí hay una cuestión de plazos, que es la premura que imprime la Junta Electoral. Para imprimir las boletas únicas para la provincia de Buenos Aires, dos imprentas trabajando full time demoraron 15 días. Sí. Si va a haber alguna modificación en ese instrumento único que comparten todas las fuerzas que van a participar de las elecciones del 26 de octubre, tienen que estar convalidadas por las mismas. Ok. Jorge, ¿da lo mismo? No, no da lo mismo, por supuesto que no da lo mismo. Santilli, por supuesto, va a encabezar simbólicamente la campaña. Lo mejor para la Libertad Avanza sería que encabece, para eso tendría que renunciar Karen, y eso zanjaría el problema con el acomodamiento en la lista. De todas formas, yo les pido, a la hora de hablar de vuelta, como recién charlaba muy interesante con Armesto, piensen lo siguiente: supongamos que entran 3 diputados, un hombre, una mujer y un hombre. ¿Okay? Entran como diputados, asumen, y después renuncia el primer hombre. La que sigue es una mujer. ¿Lo reemplaza una mujer o lo reemplaza un hombre? Me parece que eso zanja la diferencia, ¿no? Si averiguamos ese dato. No hay, Pablo, problemas técnicos para la impresión de la boleta y tampoco hay problemas técnicos para pagarla. La cuestión tiene que ver con lo operativo de la justicia de distribuir las boletas. Claro, ¿no? claro. Perdón, pero también de pagarlas, porque ¿cómo le explicás a la ciudadanía que le venís diciendo que no hay plata para un montón de cuestiones que vas a volver a poner 10 a 12 millones de dólares por un problema interno de tu fuerza política? No sé si vale 10 o 12 millones de dólares, la verdad. 15 millones no de importa. pesos, en moneda nacional, 15 millones de pesos la reimpresión. 15.000. 15.000, perdón. Claro, 15.000. Ok. No me parece que vayan a tener técnicamente ese problema. Siempre va a haber un grupo de empresarios que lo quieran financiar, que sería bueno que no sean narcos, ¿no? Bueno, que no sea, claro, que no le pidan a financiado. O que no hagan aportes a la agencia de capacidad, el jefe de gabinete dijo, no se lo vamos a hacer pagar a la gente. Y creo que Eduardo le preguntó, ¿pero tienen la plata? Ah, no, la plata no la tenemos. Bueno, alguien me dijo, mira, hay un par de empresarios que apoyan este gobierno que lo juntan en una colecta de 10 minutos, meten un alias y lo conectan. Bueno, que registren ese aporte de campaña, ¿no? Bueno, claro. El punto. Qué bárbaro. Bueno, me están pasando información. A ver. Me están pasando información. A ver. La decisión de la fiscal, el gobierno, ¿no? En el gobierno están analizando, entonces pregunté, ¿qué piensan de esto? ¿Qué van a hacer? Bueno, hay un dato, corrobóralo, Lucía, por favor. La decisión de la fiscalía no es vinculante a la decisión del juez. En el gobierno están esperando la decisión del juez. ¿Está claro? Sí. Confían que la solicitud está a derecho en el gobierno, o sea, confían en su propio argumento. Así que no demos por hecho, digamos, pero el gobierno dice, momento, eso es lo que opina la fiscal. Sí. ¿Creen que han fundado razonablemente el pedido para que el juez, independientemente de lo que opina la fiscal, ahí no me lo dicen, pero ven en la interpretación de la fiscal una clara señal política, un claro o político, sea por no sé, militancia a favor del género o ven político por alguna otra razón. Punto. Ahí te voy a dar un dato que me daban anoche y hoy a la mañana en la justicia electoral. Lo que planteaban es, el nombre es en el orden de prioridad la tercera o cuarta discusión. Lo más importante es garantizar la elección del 26. Obvio. Es decir, hay fondos para imprimirlo, qué imprentas pueden hacerlo y cómo se va a garantizar la distribución en 40.000 puntos habilitados en toda la provincia de Buenos Aires. A ver, de última, Jorge, Santilli tiene que ser porque ya se cargó la campaña al hombro, ya está yendo como primer hombre a Mar del Plata y esto no cabe la menor duda para el gobierno. Entonces, con lo que dice Nacho, el gobierno va a hacer todo lo que tenga que hacer para que vaya Santilli. Y porque Santilli también encabezó una lista que le ganó al kirchnerismo por 1,5 puntos hace 4 años. Claro, ese es el valor que hasta los propios que lo criticaban en la Libertad Avanza ponen hoy en la mesa, ¿no? Y también por las condiciones o falta de ellas de la segunda candidata, ¿no? Exacto. Hablaban. Sí, Jorge, sí, ¿cómo? Y elegantemente, Santilli también es un hombre que entiende cómo se pelea de verdad en la provincia de Buenos Aires. Exacto. De la gente que viene del palo del PRO,
que no todo el mundo, pero Santilli es de los hombres que entiende cómo se pelea en lo profundo del conurbano, por eso ganaron aquella elección. Perdón. Entonces no es mala noticia. Claro. Claro. No, perdón, Jorge, me hiciste, con esa frase me hiciste acordar. En el balotaje, recordemos, lo sé, información, hubo una reunión de urgencia, Santilli, Ritondo, para la fiscalización en la provincia de Buenos Aires, Claramente. donde ahí ese grupo del PRO, que ahora son aliados espalda con el gobierno, creo que les salvó el balotaje, al menos en la provincia de Buenos Aires. Pusieron sus fiscales, sabían dónde tenían que controlar al peronismo, y eso lo hicieron con el expertise de las elecciones que le habían ganado. Claro, expliquémosle a la opinión pública que poner un fiscal no solamente es poner una persona sentada en la mesa. Exacto. Tenés que poner una persona entrenada, una persona que sepa y que no le pasen los elefantes por encima y que no se lo coman crudo, digamos, ¿no? Tal cual. Así Jorge, se fiscaliza en lo profundo de la provincia. Jorge, un placer como siempre. Gracias. Abrazo grande, amigo. Chao. Jorge Giacobbe con nosotros. Bueno, sigue la información, ¿no? Qué manera Sí, de no detenernos, Nacho. No sé, tío. Bueno.